noches. Arrancamos el último de la semana con una información de último momento. Estamos viendo la imagen. Esto sucedió en Pergamino, secuestro express, y se está investigando si el autor tiene que ver con un custodio de esta familia. Estamos hablando de una importante dueña de una marca de ropa muy prestigiosa aquí en la Argentina. Secuestraron a su hija de 18 años y la liberaron poco más de 3 horas. Se está investigando si finalmente se pagó un millonario rescate y si el custodio tendría que ver con este secuestro express que se vivió en la zona de Pergamino, puntualmente a una joven de 18 años, hija de la dueña de una importante marca de ropa aquí en la Argentina. En minutos ya vamos a estar hablando con Mauro Zeta y está declarando el custodio, está declarando y aportando información ya que recibió un disparo en el hombro. En principio estaban tratando de investigar si esta banda ya había realizado otro secuestro, si este secuestro había sido premeditado, si había tenido una inteligencia previa, pero luego de investigar dieron con el contacto de que el hermano o un familiar muy cercano al custodio tendría que ver con este ilícito. Está Mauro Zeta en línea, en comunicación telefónica, para ampliarnos la información. Mauro, buenas noches. ¿Cómo te va, Lorena? Sí, habíamos anticipado bien temprano, ¿te acordás? Las dudas que planteábamos sobre cómo se había generado el secuestro de Inés, esta joven de 18 años, la hija de los empresarios dueños de Osira, y ahora el dato que le da un giro inesperado a la investigación tiene que ver con la sospecha firme que tiene el fiscal Matías Dilelo y la policía de la provincia de Buenos Aires de que participó directamente en el hecho un familiar directo del custodio que fue baleado. Esto lo hace todavía más extraño el episodio, porque tenemos que pensar dos escenarios posibles. Uno, o el familiar del custodio se cortó por sí solo y fue capaz de balear al custodio a pesar de que es un familiar directo, se dice incluso que es el hermano, o hay una conexidad donde habrá que demostrar si el custodio también está vinculado al hecho y permite que le peguen un tiro en el hombro como para simular que es ajeno al secuestro. También muy rebuscado de pensar, pero lo cierto es que hasta ahora hay una orden de detención concreta sobre el familiar de este custodio, que para colmo es el custodio de la víctima, o sea, era la persona que tenía que protegerla. De hecho vas a ver imágenes, ellos se movían en una camioneta blindada, que es la camioneta que vamos a ir viendo ahora en Estamos viendo en imagen ahora, Mauro, para acompañar tu relato, el auto donde la secuestran, que es un modelo de Falcon súper deteriorado, un auto muy viejo. Pero pensá esto, acordate que cuando se la llevan a base de disparos de arma de fuego, ella estaba con el custodio en una camioneta blindada. Después vamos a ver la imagen de esa camioneta, porque la pasan de la camioneta a este auto, con lo cual uno presume que hay más de una persona vinculada con el secuestro. Tiene que estar uno aguantando en el volante de este coche viejo y alguien que es el encargado de secuestrar a la víctima y balear al custodio. Y cuando la pasan de coche, la camioneta la terminan prendiendo fuego en una zona descampada también en Pergamino. Es una camioneta que me cuentan tenía blindaje, o sea, a nivel de la seguridad que tenía la propia víctima, y después la vas a ver en imagen, la prenden fuego a esa camioneta una vez que habían cometido el secuestro de Inés Sterlicchio, de 18 años. Para tratar de que desaparezca todo, desaparezca todo rastro, ¿no? Esto de prender fuego la camioneta. Igualmente, como charlábamos más temprano, es todo dudoso si lo hicieron con una inteligencia previa, esta cuestión de relación de un posible familiar con el custodio. Bueno, ahí estamos viendo la imagen. Esta es la camioneta que aparece incendiada, que era la camioneta que le pertenece a la familia, esta familia de empresarios, la familia Sterlicchio. Me cuentan que al momento del secuestro, la joven de 18 años, Inés, estaba en esa camioneta con su custodio, a punta de tiros o a base de disparo de arma de fuego, balean al custodio y se la llevan a ella, y la pasan al auto Falcon que vimos abandonado. La tuvieron 2 horas en total, Lorena, dando vueltas en el otro coche. Ella será la única en este auto, la tuvieron 2 horas dando vueltas por Pergamino, no la llevaron a un lugar de cautiverio, y en esas 2 horas empezaron con llamadas extorsivas al papá. Hoy me preguntabas más temprano si se pagó. Exacto. Bueno, no se pagó, pero por una cuestión totalmente azarosa. El padre fue al pago,
al pago de rescate, y cuando fue el pago de rescate, en ese momento me cuentan, seguramente en un nivel de desinteligencia absoluto de esta banda o chorros aislados, no sabemos cómo llamarlos, por la precariedad que han demostrado. Lo cierto es que cuando el padre fue al pago, me cuentan, los delincuentes liberan anticipadamente a la víctima y nunca llegan a tomar contacto con el dinero porque la víctima antes se reencuentra con su familia, lo que habla de la improvisación absoluta. Claro, eso es lo que te iba a decir, que no tenían experiencia en la situación. Uno habla de inteligencia previa, pero a la vez habla de novatos, porque no le hubiera pasado a gente que realmente se dedica a esto o a especialistas. Por eso, viste que hoy te decía más temprano que estos hechos a veces se explican cuando hay un entregador o alguien que tiene información de primera mano. La pregunta es, ¿el custodio fue incluso traicionado por gente de su familia? Se dice que su propio hermano es el sospechoso de ser uno de los secuestradores, al punto de pegarle un tiro. O sea, vos, como integrante de una familia delictiva, le pegás un tiro a tu propio hermano, que es el custodio de la víctima, y lo traicionás, o están relacionados y simula, o el custodio se deja balear, Mauro, para que parezca que es víctima. Sí. Tenemos una información de último momento, ahora te sumás seguramente también para aportar datos, que tiene que ver con el prófugo relacionado con este secuestro.